El 23 de agosto de 2010, la policía británica fue enviada a allanar un departamento, situado en la calle Alderney, número 36, en Londres. La finalidad de la operación policial era hallar respuesta a la repentina desaparición de Gareth Williams, quien fue visto por última vez, el 15 de agosto. Sus amigos denunciaron que habían tratado de comunicarse con él, sin éxito. Cerca de las 4:48 de la tarde, los agentes irrumpieron en el sitio. No parecía haber nadie en el lugar. Pero, cuando llegaron al baño, encontraron algo bastante extraño. En la bañera, se halló una bolsa deportiva cerrada con candado. Y dentro estaba el cadáver de Gareth. Gareth Williams nació en Gales, en 1978. Fue descrito repetidamente por sus familiares, amigos, conocidos del trabajo y profesores, como un prodigio. Siempre sacando las mejores notas, así como un ciclista entusiasta que le gustaba mucho competir. Dicen que era muy reservado, por lo que no mucho se pudo rescatar de su estilo de vida, más allá de las particularidades que ya mencioné. Pero volviendo al tema principal. Gareth fue hallado sin vida, el 23 de agosto de 2010. Encerrado dentro de una bolsa deportiva, cerrada con llave. No se necesita sobrepensar mucho para llegar a la primera conclusión lógica. Todo parecía una escena del crimen. Rápidamente, se cerró el sitio, y se realizaron las primeras pericias. Las primeras investigaciones arrojaron las siguientes peculiaridades e información crucial. En primera, la causa de la muerte. En realidad, quedó sin determinar. No solo desde ese momento, sino también durante toda la investigación. Hasta el día de hoy, no se conoce exactamente el mecanismo de la muerte de Gareth, pues el cuerpo estaba tan descompuesto, que no se pudo sacar ninguna conclusión verdadera. Eso sí, se descartó la existencia de cualquier traumatismo, como sería algún disparo, golpe, etc. Pues el cuerpo parecía estar lo suficientemente intacto. Se determinó que Gareth había muerto, aproximadamente, las primeras horas del 16 de agosto, una semana antes de encontrado su cuerpo. Por su posición y lugar de encuentro, existía la fuerte sospecha de que, de alguna forma, su cuerpo fue colocado dentro de la bolsa por algún tercero, sin que se pudiera determinar si Gareth ya estaba muerto para entonces. Esto se podía inferir, ya que la bolsa estaba cerrada con llave. Y a primera vista, no parecía haber forma humanamente posible de cerrar el candado desde dentro. Sin embargo, había otro pequeño detalle, que, por muchos años, causó que la teoría más lógica, la del homicidio, no pudiera calzar por completo. La llave. ¿Qué pasó con la llave de la bolsa? Pues fue hallada, dentro, junto al cuerpo de Gareth. De algún modo, se consiguió cerrar la bolsa de tal modo, que la llave terminó dentro de la bolsa, sin que se hiciera ningún hueco en ella. Aquí había algo que no cuadraba. El caso empezó a llamar fuertemente la atención en los medios, pues, no se podía negar que la situación del cuerpo era llamativa. Y, como muchos estarán pensando, en un principio, todo parecía llevar a un homicidio, pero el tema de la llave, y el hecho, de que no se pudo encontrar ADN, ni huellas de ninguna persona que no fuese Gareth en el sitio de la bañera, hacían temblar esta hipótesis, que en un inicio fue la más aceptada. Además, había un detalle en la vida de Gareth que también encendió las alarmas. Y se trata de su profesión. Ocurre que Gareth era un espía del servicio secreto británico. Al momento de morir, Gareth trabajaba haciendo escuchas para el servicio secreto, y, recientemente, se le había encomendado realizar una acción en conjunto con el FBI, justo antes de morir, relacionada a la escucha de redes de lavado de dinero en Rusia, usadas por el crimen organizado y órganos gubernamentales. Este detalle hizo volar las teorías más que cualquier otra cosa. No tardó mucho para que la familia de Gareth, en especial su hermana y madre, empezaran a sugerir que fue asesinado de alguna forma, debido a su trabajo como espía, cosa que defienden hasta el día de hoy. Esta también fue la hipótesis principal de la fiscalía, al conocerse el trabajo de la víctima. Por supuesto, para poder etiquetar el caso como homicidio, primero se tenía que llegar al consenso de que Gareth fue, efectivamente, asesinado. Volvamos nuevamente a la escena del crimen. El cuerpo desnudo de Gareth fue hallado en una bolsa deportiva roja, cerrada con llave. Aparentemente, era humanamente imposible cerrar la bolsa desde dentro sin dejar alguna apertura. Esto no es un detalle menor, siendo para muchos, la prueba para avalar la teoría del supuesto asesinato. Simplemente, ¿cómo pudo haber llegado hasta ahí si no por acción de otra persona?
Vale la pena agregar además, que es muy probable, según el forense, que Gareth haya ingresado en la bolsa con vida. Los defensores de la teoría del asesinato, sospechan que, al no hallarse señales de traumatismo en su cuerpo, Gareth habría sido sedado o drogado, y colocado dentro de la bolsa por el asesino. Según el mismo forense, la bolsa estaba cerrada de forma tan hermética, que alguien podría morir asfixiado tan solo 2 o 3 minutos si fuese encerrado dentro. Esta siendo, posiblemente la causa de la muerte, si es que efectivamente entró en ella con vida. Por supuesto. La teoría del homicidio no terminaba de cerrar completamente. Parecía obvia, pero había cabos sueltos muy claros. En primera, estaba el tema del ADN. No se halló ADN de un tercero en el lugar del supuesto crimen, ni huellas, o señales de la presencia de alguien ajeno al sitio. No faltaban objetos en la casa, ni se halló una entrada forzada. El apartamento, de hecho, estaba cerrado. En segunda, el tema de la llave. La llave fue hallada dentro de la bolsa. Y el modelo usado por Gareth, solo cuenta con una única copia. Aunque la investigación giraba en torno al posible asesinato, lo cierto es que estas preguntas eran un gran problema, y tratar de cerrarlas habría otras dudas. Rápidamente, ante estas dos inconsistencias no menores, empezó a salir a flote una posible respuesta, una teoría por parte de la propia policía, que obtuvo mucho rechazo por parte de los investigadores, la prensa, y familiares de la víctima. ¿Y qué tal, si la muerte de Gareth no fue un homicidio? A finales de 2012, después de que el forense principal de la causa hablara públicamente, y confirmara ante la prensa, que la investigación, caraturada en un principio como posible homicidio, se había estancado, pues no se pudieron hallar pruebas concretas de lo primero, la Policía Metropolitana de Londres inició su propia investigación respecto a la muerte. La investigación, que duró más de un año, trató de terminar con el misterio de una vez y para siempre. Y en su camino, se dieron declaraciones un tanto controversiales, por decir de menos. Para empezar, el tema de la bolsa. Para muchos, la piedra en el zapato de todo el caso. Los forenses hacían total hincapié en el hecho, de que supuestamente era imposible que alguien pudiera encerrarse desde dentro con llave, como la prueba más clara de que Gareth fue asesinado y su cuerpo colocado por un tercero. Como prueba, los forenses le pidieron a 2 contorsionistas que intentaran realizar la hazaña. Después de 400 intentos, los voluntarios no consiguieron encerrarse de tal forma que la llave quedara dentro de la bolsa. En respuesta, en 2013, la Policía Metropolitana replicó el supuesto evento con sus propios voluntarios. Y, a diferencia de lo ocurrido unos años antes, uno de los voluntarios, tras cerca de 200 intentos en total, consiguió lo que parecía imposible en un inicio. Consiguió encerrarse a sí mismo, y que la llave quedara hacia dentro de la bolsa, sin dejar hueco alguno. Muy difícil, casi imposible. Pero de que se podía, se podía. ¿Cuál fue la finalidad de esto? Estaba claro. En noviembre de 2013, tras 12 meses de investigación, el subcomisario de la Policía Metropolitana de Inglaterra, Martin Hewitt, declaró ante los medios, que su investigación había concluido, que Gareth Williams, muy posiblemente, se había encerrado a sí mismo en la bolsa, muriendo por accidente al no poder salir. No hay que aclarar que esta conclusión causó gran revuelo entre los demás investigadores, la opinión popular y la familia de Gareth. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ser que un hombre se haya encerrado a sí mismo dentro de una bolsa con llave y muriera al no poder salir? Bueno. Esa es la parte controversial. Como dije, en el apartamento no se hallaron muestras de ADN cerca de donde se halló el cuerpo, ni en la bañera, ni en la bolsa, que pertenecieran a un tercero. Sí se hallaron 12 muestras en otros lados del apartamento, pero se descartaron, ya sea por ser muestras resultantes de la contaminación, o no ser concluyentes. No se registraron salidas o entradas sospechosas al edificio. Sí se vio ingresar a Gareth la noche del 15 de agosto, pero nadie más. Durante los primeros días de la investigación, la policía reportó de la posible presencia de 2 personas no identificadas en el sitio, realizando retratos hablados de sus apariencias y marcándolas como personas claves. Sin embargo, tras dar con ellas, fueron descartadas como posibles sospechosos. En resumen, no hay prueba alguna de que haya habido otra persona más que el propio Gareth dentro del apartamento al momento de su muerte. Además, las pruebas demostraron que sí era humanamente posible, pero muy difícil, encerrarse en la bolsa de tal forma que no se dejara un hueco por el cual respirar, y que la llave quedara hacia adentro.
Por último, la policía presentó dos posibles pruebas circunstanciales, y el relato de una vecina interrogada, que hizo sospechar que la muerte, posiblemente, se haya tratado de una práctica que salió mal por accidente. Y aquí vienen los datos por los cuales la familia de Gareth pidió a la policía que se disculparan públicamente. En primera, se descubrió que Gareth pasaba cerca de 1 hora por semana, visitando un blog fetichista en línea, y una página sobre travestismo, aunque aclarando que las visitas no solían ser más de 1 o 2 a la semana. En segunda, se halló algo muy raro en su habitación. Hablo de ropa de mujer muy cara, con un valor de 25.000 libras esterlinas. Incluyendo vestidos, zapatos como tacones y botas altas, y maquillaje. Algo bastante raro, ya que Gareth, de hecho, nunca había tenido novia. Ambas cosas hicieron sospechar que, quizás, Gareth haya sido partícipe de prácticas eróticas fetichistas. Por último, se presentó el relato de una casera que fue interrogada en la investigación inicial. Según ella, 3 años antes de su muerte, ella y su marido encontraron a Gareth esposado a su cama. Dijeron que escucharon los gritos del hombre y lo ayudaron a liberarse, pues la llave estaba en el piso. Según ella, Gareth les dijo que había sido víctima de un asalto. Sin embargo, la casera dijo que desde el primer momento todo parecía ser, más bien, una práctica sexual que había salido mal, en lugar de un robo. Todo esto hizo que la policía metropolitana sacara la siguiente hipótesis, la cual aseguraba que Gareth se encontraba solo al momento de morir. Aparentemente, todo se trató de una práctica sexual fetichista, por lo que se encerró a sí mismo en la bolsa, y al no poder salir, murió asfixiado a los pocos minutos. Una teoría osada, pero que, a pesar de todo, hizo que muchos investigadores tuvieran que admitir que tenía más fundamentos que el supuesto homicidio. Aunque la policía no cerró completamente el caso, pues hasta ellos admitieron que tampoco había suficientes pruebas para sostener su hipótesis, por lo general se acepta que, de las dos, es la más probable. Por supuesto. Esta respuesta no tuvo un buen recibimiento por parte del público en general, ni de la familia de Gareth. Pues, suena como algo salido de una ficción. Pero esto, al final del día, no quiere decir que no pueda ser real, sabiendo que han habido otras formas extrañas de morir a lo largo de la historia. Sin embargo, en 2015, el desertor ruso, Boris Karpyshkov, exagente de la KGB, y exiliado en Reino Unido desde finales de los 90, contactó con el periódico, Daily Mirror, y afirmó tener una versión diferente de la muerte de Gareth. Según su palabra, contaba con pruebas que probarían que, Gareth fue, efectivamente, asesinado. Según Karpyshkov, había oído a través de sus contactos en Rusia, que Gareth había sido envenenado en algún momento de la semana en la que fue visto por última vez. Según siguió relatando, la muerte había sido perpetrada por espías de la KGB, infiltrados en Reino Unido. Aparentemente, hay un infiltrado de la KGB en el servicio secreto británico, y este infiltrado, habría intentado convencer a Gareth de vender su trabajo a la agencia rusa. Al negarse, fue asesinado. Ante la negativa del público en general, sobre de que la muerte de Gareth fue un accidente, esta versión de los hechos empezó a ganar más aceptación por parte de algunas personas. Sin embargo, al ser cuestionado por esta versión, el subcomisario de la Policía Metropolitana salió a declarar que la versión de Karpyshkov no contaba con ninguna prueba. A diferencia de lo que el desertor aseguraba, no logró proporcionar en realidad ninguna prueba que avale sus afirmaciones. Esto no quiere decir que la presión por parte de la gente por querer saber qué pasó realmente con Gareth no cesara. Es más, podría decir que la gente pedía más investigación, simplemente para probar sus versiones, más que para saber realmente qué había ocurrido. Finalmente, en 2024, el caso se reabrió. La policía afirmó que revisarían cada una de las pruebas para hallar finalmente la respuesta detrás de esta muerte tan curiosa. La investigación se reabrió, principalmente, porque en noviembre de 2023, la policía recibió un expediente de una investigación independiente, realizada entre 2021 y 2023, de un grupo de detectives que aseguraban que había pruebas suficientes para sospechar que Gareth, en efecto, había sido asesinado. Finalmente, en marzo de 2024, tras hacer nuevamente las investigaciones y cortejar todo el material, incluyendo el ADN de la escena del crimen, se llegó a la conclusión de que la muerte había sido accidental, tal y como había resultado la investigación original en 2013. No hay evidencia de la participación de un tercero.
Y es más fehaciente pensar que Gareth Williams se encerró a sí mismo en una bolsa dentro de su baño como parte de una práctica extraña, y que accidentalmente murió por no poder salir. Tan raro como suene, tal parece que la realidad está lejos de una trama de espías y asesinatos planificados de formas extrañas. Aunque claro, la secuencia exacta, por más que se siga investigando, posiblemente nunca se sepa completamente. Es de esos casos que en un principio cuesta creer. De hecho, hoy día, los dos reportes de la policía siguen teniendo mucha resistencia. Pero la verdad es que, a pesar de todo, tal parece que esta es la respuesta a esta muerte, cuyos detalles parecen apuntar a una realidad muy difícil de creer. El caso de la muerte de Gareth sigue abierto hasta hoy. Y ante la falta de pruebas, y siendo totalmente sincero, solo él mismo sabe exactamente qué pasó esa madrugada del 16 de agosto. Hasta entonces, solo queda creer o resistir, ante una muerte que parece, simplemente, imposible. Running out of time. I'm running out of time. Running out of. I'm running out of time. Running out of time. I'm running out of time. I'm running out of. I'm running out of time.